La apologética de Pablo en Hechos, en Éfeso, la apologética tanto de palabra, de razonamiento, como también de la manifestación de milagros y el poder del Espíritu Santo. En el pasaje que acaban de leer, en Hechos 19, yo quiero resaltar una porción solamente de él. Dice: así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos, y a diario debatía en la escuela de Tirano. Esta escuela, donde él formó por 2 años, a mediodía, dicen, la hora que nadie más la quería, una especie de conferencia continua. Esto continuó por espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra de Dios. ¿Todos? Pareciera que fue de tal manera eficiente su prédica desde del salón de Tirano, que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra de Dios. O sea, lo que Pablo hizo en esa sala de Tirano, Lucas lo resalta como un modelo de apologética o de extensión del reino de Dios, de persuasión, de defensa del evangelio. Casi que habla solo el evangelio explicado, pero que la manifestación del poder de Dios fue tal que avanzó en un terreno geográfico, y yo voy a agregar espiritual, un terreno de conquista, como veremos en un momentito más. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo. Me gusta esa palabra, extraordinarios. A tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. ¿Suena familiar? Bueno, obviamente, este estilo de apologética, llamémosle, de defensa, de manifestación, del avance del reino, lo modeló Jesús. Y antes de él, profetas, incluso en el Antiguo Testamento, como Eliseo, Elías, manifiestan estas grandes exposiciones del poder de Dios, públicos, ¿no? Eso es bíblico. Pero lo que nos interesa hoy es en lo que es el avance del reino, la plantación de iglesias. ¿Qué lugar tiene para nosotros este tipo, llamémoslo, apologética de manifestación del poder de Dios? Obviamente Pablo aquí hace 2 cosas. Uno, predica la cruz y la resurrección, como nos expone en 1 Corintios. El centro de su mensaje siempre fue la cruz. Él toma esa antigua escritura del Antiguo Testamento y hace una hermenéutica extraordinaria. Podemos leerla en Romanos, en todas partes, pero predica siempre la centralidad de Jesucristo, la cruz, la salvación. No hay forma en que podamos escapar cuál fue el contenido del mensaje de Pablo, y nosotros debemos ser leales siempre a este evangelio bíblico. Bueno, pero además de eso, vemos que Pablo no se limita a una exposición académica o razonada solamente. Él parece que tiene más expectativas. Lo dice en Corintios también, 1 capítulo, 2 capítulo de 1 Corintios, donde él explica que lo que él predica, cuando predica, lo predica en el poder de Dios. El teólogo Gordon Fee hace un enorme análisis de todo el Nuevo Testamento, explicando que el poder de Dios, cuando Pablo lo utiliza, se liga a este tipo de escenario. Cuando Pablo habla del poder, se refiere al dunamis que Jesús prometió. Recibiréis dunamis cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis mis testigos. Entonces el testimonio de Pablo, la apologética de Pablo, incluye el evangelio razonado, pero en el dunamis del Espíritu Santo. Y eso es más que solo, pareciera, el efecto del Espíritu Santo de convencer a corazones. Pareciera que esto incluye todos los milagros, las manifestaciones que Jesús modeló. Por eso pregunté, ¿suena familiar?
Bueno, Jesús volvió del desierto, dice, en el dunamis del Espíritu y empieza a hacer extraordinarios milagros. Todos sus ministerios son caracterizados por extraordinarios milagros. Y a veces se hace la pregunta, ¿eso será para la iglesia hoy día? Bueno, es para muy largo un seminario sobre la historia de la manifestación de las carismatas o las fanerosis, los dones, las manifestaciones. Pero resumo diciendo que pareciera que Pablo, lo que él modela aquí en Éfeso y en Hechos 19, es además lo que espera suceda en las iglesias. Primera de Corintios 12 al 14 deja una hermenéutica clara y cuidadosa, deja la única conclusión que para Pablo es normal que se manifiesten hoy los dones de milagros, sanidades, profecías, los ordena, los sujeta a la Escritura, al pastorado de la iglesia, al liderazgo de la iglesia, pero los anima. Él dice, yo hablo en lenguas más que todos ustedes, pero a ver, ordénense cuando hablen en lenguas. Todos ustedes deben profetizar. Alguno orará por esto, otro orará por sanidades, habrán milagros. Para él, la manifestación continua del Espíritu Santo en este estilo de poder es normal para la iglesia. Y si uno lee también 1 Corintios 13, verá que él espera que la iglesia continúe así, en el espíritu de amor, fe, esperanza y lo más importante, amor, hasta que venga el Señor. Por lo tanto, estamos en terreno seguro si decimos que la iglesia pudiera normar el que estas cosas sigan así. Y si es comparable a un ejército que es armado con las mejores armas para ganar la guerra, pero ese ejército insistiera en salir con pequeñas pajitas con garbanzo, como hacíamos como niños, ¿no es cierto? Entonces se cuestionaría la efectividad de ese ejército. Sin embargo, si toma las armas, si estos dones carismáticos o manifestaciones de poder del Espíritu son lo normal, las armas, las herramientas que Dios mismo provee, entonces tenemos que ponernos muy serios en hacer lo que Pablo dice. Él dice, busquen los dones, busquen por lo tanto eso nos da una pauta. Antes de responder cómo puedo yo como pastor y obrero entrar en esta dimensión de poder, si es que yo ya no la estoy viendo, si deseo, si es legítimo, solo puntualizar un poco la efectividad de Pablo. Si leen el resto del 19, espero que lo harán de nuevo, se darán cuenta que no solo lo que leímos, se extendió el evangelio por toda la región un espacio de 2 años, lo cual me habla de un hormiguero, gente entrando, saliendo. Han escuchado a Pablo, vamos a escucharlo a él. Oye, sanó mi suegra porque le llevé un pañuelo que lo había tocado, y traen después más familia. Y ese movimiento del evangelio que se produce en lo que llamamos avivamientos, ese movimiento resultó en la evangelización de toda un área. Pero más que eso, sabemos que resultan escenas algo humorísticas donde personas tratan de imitar a Pablo, ¿no? Exorcistas judíos, y los demonios a ellos los vencen porque no tienen la autoridad que Pablo tenía. Y un comentario de Lucas ahí entre líneas es: asegúrate que tú estás funcionando en el poder y la autoridad del Espíritu Santo para ser efectivo. Y es más, traen sus libros de magia. Y finalmente el comercio de los ídolos, de la idolatría de la diosa Artemis es afectado, de tal manera que hay una manifestación social enorme ante el avance del Evangelio. O sea, el Evangelio transforma las personas. El Evangelio, en el poder del Espíritu Santo, con esta apologética, persuade sencillamente por su manifestación a regiones enteras, ¿no? La palabra y el poder manifiesto pareciera que, y aquí es donde creo apunta Lucas, pareciera que esta es la manera en que el reino de Dios avanza y conquista territorio, digamos, espiritual,
lo que son en la cosmovisión de Pablo los poderes detrás del escenario humano. Es allí donde, en particular, el poder del reino de Dios, manifiesto así, en este estilo de apologética, persuade no solo mentes, pareciera que sacude los poderes espirituales, abre terrenos, abre regiones y persuade. Por lo tanto, solo queda responder, bueno, ¿y cómo desarrollamos esto quizás en nuestras propias iglesias? La pauta la pone Pablo siempre. La pauta la pone Pablo. ¿Cómo? Pendiente un poquito. ¿Abrimos el audio? Oh, no me digas que tengo que regrabar. Tienes que sacar el audio. Ya. Sí, Ya. El problema, lo que no queríamos era que se viera. ¿Se entendió? Sí. Estuvo bien, mira, hay un pequeño... Oh, ahí metido, pero... ya. Me conté que... ¿Ok? Esperamos que pueda arreglar ese... Ya. Ya va. Desde el cómo. Ya. Sí. Desde el cómo. Bueno, Jesús respondió ese cómo, ¿no? Él le enseñó personalmente a sus discípulos, les modeló él hacer discípulos, hacerlo a sus discípulos, cómo hacer milagros, les envió para hacerlos y les ligó eso a su fe, a su relación con Dios. Vayan, echen fuera los demonios, sanen los enfermos, hagan lo que me han visto hacer. Entonces nosotros podemos mirar a Jesús, su modelo de ministerio, e ir a hacer lo que Él quiso hacer. Empezamos y quiere que hagamos. Oremos por los enfermos, enfrentemos y aprendamos en el camino. Pero Pablo nos agrega algo en 1 Corintios 12, entrando en 13, y después lo repite en 14, que nos dice, por lo tanto dice, no solo que no prohíban los dones del Espíritu, las manifestaciones del Espíritu, y hablando ahí de la congregación, yo diría que esto se amplía aún más en lo que es el conquistar territorio en misión. Dice, sino que busquen los dones. Eso nos da una pauta. Dios es soberano. Algunos dicen, bueno, pero entonces si Él es soberano, Él sabrá cuándo los manifiesta. Bueno, la verdad es que ese argumento es débil porque al igual que Jesús nos hace ir al terreno de la oración, que resulta que en Hechos logra que los discípulos pasen horas, un Pedro sube a una azotea hora, todo pareciera que se avanza por medio de la oración. Dios es soberano, pero debemos buscar su voluntad. Pasar tiempo, desarrollar nuestra relación con Él. ¿Qué produce eso? Dependencia, no de nuestra academia o nuestro conocimiento, sino dependencia de Él. Todo lo que es conocimiento escritural y nuestro estudio nos ayudará solo en la medida que dependemos de Dios. Por lo tanto, buscarlo a Él en nuestra relación personal, buscarlo a Él con este tipo de preguntas. Señor, ¿tú manifestarías más en mi vida y ministerio del poder y los dones del Espíritu Santo? Porque si es así, estoy abierto a que lo hagas. Uno podría decir, pero si uno tiene el Espíritu Santo, ¿cómo puede haber más del Espíritu Santo? Eso es desconocer las Escrituras y el poder de Dios. La historia de misiones está repleta de personas que con una santa insatisfacción, los Wesley, Finney, cuantos otros, se ponen a buscar a Dios y entran en un momento cuando se manifiesta con mayor poder sobre ellos, quien sopla como Él quiere, el Espíritu Santo, quien nos manifiesta una y otra y muchas veces en hechos, bautismos, inmersiones de su presencia, caídas de su gloria y su unción sobre nosotros. No hay límites a las muchas bendiciones que el Espíritu Santo puede derramar sobre nosotros. Y ahí pudiera ser que empecemos a conocer más a medida que le obedezcamos en estas áreas. Que nuestro evangelismo y apologética, por lo tanto, se ligue la razonada exposición de la palabra, buena argumentación de todas maneras, que le quita los fundamentos a los que no son creyentes y que nos da mejor pensamiento quizás, ofrecer un mejor estilo de vida, ofrecer un razonamiento más coherente con la vida, con el universo, con la cosmología. Todo aquello que llamamos apologética, Pablo la une a la apologética del reino, de la manifestación del Espíritu Santo, que Jesús también hacía. Y pareciera que para él y para Lucas, que constantemente
va afirmando y haciendo memoria de estas cosas, son una dimensión urgente e importante en la prédica del Evangelio.